habilidades otro porcentaje y la parte de actitud otro porcentaje. Al final vamos a realizar una suma al 100%. En la evaluación, cuando nosotros queremos realizar una evaluación integral o integrada al proceso de enseñanza y aprendizaje, se tiene que tener una ejecución en el propio contexto de aprendizaje. También la atención permanente al estudiante. Por otro lado, debemos tener siempre este punto de la observación y reflexión durante su trabajo. También la participación del estudiante en su aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando tocamos estos puntos, pues prácticamente estamos hablando de una evaluación integrada al proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente es trabajar directamente con el estudiante, sino debemos utilizar instrumentos y técnicas para poder recabar información cuantitativa, ¿no? En este caso una evaluación cuantitativa. Por otro lado, también debemos observar la evaluación cualitativa, que quiere decir que vamos a valorar las acciones que esté realizando el estudiante. Entonces acá nos da un panorama general de lo que es la evaluación integral del proceso de aprendizaje. Como acción previa, por ejemplo, nosotros podemos adoptar en dos espacios. Uno es lo que es los supuestos y otro los reales. En los supuestos, lo que se espera del estudiante, ¿no? En los reales, lo que realmente se tiene. También ingresa esto en una etapa que se llama la evaluación de diagnóstico, que sería el de entrada o el de exploratorio, ¿no? Entonces son dos pasos que a través de la evaluación diagnóstica nosotros vamos a obtener información del estudiante o del grupo de estudiantes. Por otro lado, permite organizar la acción didáctica, ¿no? Cuando hablamos de acción didáctica es del tipo de contenidos, de métodos y técnicas de los alumnos, del contexto, y eso nos va a permitir entrar a la etapa de la evaluación formativa. Esa evaluación formativa continúa, es una formación continua en este caso, ¿no? Con una retroalimentación constante, eso es lo que nos indica, ¿no? Entonces, la evaluación formativa es en el proceso, cuando nosotros ya estamos en el avance de temas, ¿no? La evaluación diagnóstica es al inicio. También conduce a la acción final de resultados, ¿no? Una evaluación integral. Eso es las capacidades desarrolladas, competencias alcanzadas, saberes y actitudes, ¿no? Entonces acá fíjense, capacidades desarrolladas, competencias alcanzadas, saberes, actitudes. Todo eso nos va a llevar a la evaluación sumativa, que es la verificación final, prácticamente la extractación de todo el trabajo que hemos realizado en el transcurrir de la asignatura, ya sea semestral o de manera anual. Entonces podemos decir con esta frase, cuando hay voluntad, hay una manera, ¿no? De poder prácticamente coordinar, dialogar con el estudiante y que siempre sea claro de qué manera nosotros estamos queriendo llevar adelante la evaluación. Bueno, hasta aquí hemos terminado esta primera presentación. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que ya es un instrumento. Bueno, después de haber visto lo que es la evaluación, en este caso la evaluación auténtica, la evaluación significativa, la evaluación integral, nos toca ya trabajar con este instrumento que es las rúbricas. Las rúbricas son un
un medio, ¿no? En este caso son instrumentos que nos ayudan a poder valorar al estudiante, no solamente en el aspecto cualitativo, sino también en la parte cuantitativa. A través de aquello nosotros podemos calificar o va a dar, en este caso, proporcionar una nota específica y también justificar su nota al estudiante, ¿no? ¿Por qué razón tiene esa calificación? Y si ha cumplido o no ha cumplido con las competencias requeridas o los indicadores que nosotros hemos, nos hemos planteado. Vayamos a aquello entonces. ¿Qué son las rúbricas? Son denominadas también matrices de evaluación o matrices de valoración. Son tablas que presentan los niveles de logro claramente definidos mediante la escala asociados a un enunciado que describa la situación que corresponde a cada uno de los niveles de logro. Dependiendo de cada docente, nosotros podemos ir variando los niveles de logro, ¿no? Puede ser en 3 niveles, puede ser en 4 niveles, en 5 niveles, dependiendo los parámetros, en este caso las competencias que nosotros colocamos. Y ahí esto lo vamos a describir en base a una tabla. En esa tabla es lo que vamos a ver la figura de cómo nosotros tenemos que realizar la evaluación. Acá nos dice, para calificar es imprescindible el uso de una rúbrica. Prácticamente la rúbrica es como un cuadro que nos permite seleccionar en qué cuadro es lo que se asigna el puntaje al estudiante según el desempeño que está realizando, ¿no? Según el conocimiento que está respondiendo. Este autor nos dice, evaluar a otro ser humano es un acto de respeto y ante todo de empatía. La ética debe ser el ingrediente base y la justicia el aliño para una evaluación realmente diferenciadora. Entonces, tenemos que llegar a una evaluación tal como nos dice, con respeto, con empatía, con ética, que tiene que tener bastante claridad. Para poder llevar adelante lo que es la rúbrica, se nos viene a la mente prácticamente 5 interrogantes. La primera interrogante es, ¿qué es una rúbrica de evaluación? La segunda pregunta, ¿cómo se diseñan? La tercera es, ¿cómo se seleccionan y escriben los criterios de evaluación? Por otro lado, ¿cómo se redactan las observaciones de cada uno de los niveles? ¿Cuál es la importancia de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos en el diseño de rúbricas de evaluación? Entonces, acá prácticamente respondiendo a estas preguntas, ¿qué es una rúbrica de evaluación? Prácticamente la rúbrica de evaluación se vuelve una guía para que el docente, tanto el estudiante, puedan saber bajo qué parámetro se está evaluando, se está realizando la evaluación. No nos olvidemos de que la evaluación no solamente es por parte del docente hacia el estudiante, sino que en una evaluación por competencias prácticamente entramos a una autoevaluación, o sea, que tiene derecho a autoevaluarse el estudiante. Por otro lado, también la coevaluación, la evaluación entre compañeros, y luego viene la evaluación por parte del docente, que se denomina la heteroevaluación. Entonces, de esa manera, ¿cómo se diseña? Vamos a ir viendo cada uno de los pasos. Ahí está, aquí es una rúbrica de evaluación y ahí lo vamos a ir observando. Entonces, acá
nos está indicando que prácticamente la rúbrica es una guía, una tabla en la cual nosotros nos vamos a basar para poder asignarle un puntaje. También vamos a poder, en base a ese cuadro, nosotros vamos a poder observar a cuál de los cuadros corresponde el estudiante tal como está presentando su trabajo. Primero valoraremos lo que es la parte del conocimiento, luego valoraremos lo que es la parte de la habilidad, en este caso la parte del desempeño que esté realizando él. Por otro lado, también lo que es la parte actitudinal. Entonces, de esa manera, la rúbrica se vuelve una guía para que nosotros podamos realizar una visualización, ¿no? Bajo esa tabla. Esta tabla prácticamente está asignado en los parámetros y en criterios de evaluación. Hay unos criterios que nosotros nos vamos a asignar como docentes y esos criterios van a tener una ponderación, una valoración. Para eso se denomina niveles de valoración. Esos niveles de valoración pueden ir, como les decía, de 1 a 5, puede ir en porcentaje, todo aquello. Después de tener en las tablas, debemos pasar a lo que es los niveles de desempeño. Cuando hablemos de niveles de desempeño, podemos asignar uno básico de 3, ¿no? O sea, 1, 3, 5 o 1, 2, 3, ¿no? Dependiendo, como les decía, la cantidad de puntaje que le estemos asignando a la actividad que estemos llevando adelante. Los niveles de desempeño va a depender. Sabemos que todo estudiante, en un grupo de estudiantes, no todos responden. Puede ser que unos 2 o 3 sean los más sobresalientes, ellos sí van a merecer la alta nota. Y según la guía que nosotros nos tracemos, ellos van a estar dentro de ese parámetro también. Por otro lado, los criterios específicos. Cuando hablamos de criterios específicos, ya prácticamente estamos separando de los 3 elementos, ¿no? Lo que es la parte de la parte del conocimiento, del saber, la parte del hacer y la parte del ser. Entonces, esos criterios tienen que ser especificados así tal como nos indica en la parte del saber qué es lo que vamos a calificar, en la parte de lo que es la habilidad que vamos a calificar y en la parte del ser qué es lo que se va a calificar. Entonces, a esto lo denominamos los criterios. Los contenidos son las temáticas que nosotros vamos a llevar adelante y qué esperamos de los estudiantes, los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje, si yo estoy abordando una temática, evidentemente yo ya tengo en mi mente qué es lo que estoy esperando de que el estudiante asimile o pueda mostrarme un nivel de desempeño en la cual cuando termine este contenido o el tema de avance, el estudiante tendrá que tener esa habilidad, ¿no? ese nivel de desempeño apropiado en él. A eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Con lo que es los resultados de aprendizaje. Y sobre todo, cuando llevemos todas estas actividades, evidentemente vamos a tener evidencias. Esas evidencias van a ser los informes, los proyectos, los cuadros, puede ser que incluso hagan en diapositiva, utilizando una laptop, un resumen, una investigación. Entonces, dependiendo eso de lo que el docente esté asignando como tarea. Aquí vemos cuáles son los elementos de la rúbrica. Aquí existe 4, ¿no? Los criterios definen la calidad de la ejecución de los aprendizajes. Entonces, esa parte tenemos que ver siempre. Cuando hablamos de criterios, se define la calidad de ejecución de los aprendizajes. Por otro lado, los niveles de desempeño son escalas que determinan el grado de eficiencia y calidad del desempeño del estudiante.
Entonces acá vamos a ir clasificando el nivel de desempeño. ¿En qué nivel se encuentra? El primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces nosotros vamos a ir clasificando en ese sentido. Tipos de niveles tenemos de tipo descriptivos y de tipo numéricos, ¿no? Entonces, los descriptivos nos van a describir, así tal como nos dice descriptivo, describe en un nivel el desempeño que ha de realizar el estudiante, el nivel de conocimiento que ha logrado en una temática, un concepto, ¿no? Y en la parte numérica nosotros vamos a relacionarlo con esa descripción y le vamos a asignar un valor numérico. Puede ser de 1, puede ser de 1 a 5, puede ser de 1 a 10. Entonces, dependiendo de aquello, según el descriptor, el número se le ha de asignar. También los descriptores y observaciones, ¿no? Indican la descripción de cada nivel de desempeño al detalle. Entonces, no solamente nosotros podemos redactar una celda y colocar un desempeño, sino que tiene que tener niveles de desempeño. Tenemos que diferenciarlo en lo que es un sobresaliente, en una valoración vamos a entrar en un nivel de desempeño, por ejemplo, calificarlo excelente, ¿no? Muy bien, bueno, regular, ¿no? Entonces, son, eh, son palabras en este caso que vamos a ir clasificándolo como niveles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en una educación por competencias? Ya prácticamente tenemos que clasificar en tres grupos, ¿no? Tenemos que tener en mente siempre, no solamente aquí es lanzar una evaluación objetiva y obtener la nota o la ponderación, sino que tenemos que calificar lo que es los conocimientos asimilados por parte del estudiante, cuánto es lo que ha asimilado durante el transcurrir del semestre o de tipo anual, ¿no? ¿Cuánto es su conocimiento asimilado en lo que es las teorías, conceptos, principios, normas, leyes, la comprensión cognitiva de parte del estudiante? Por otro lado, los procesos, cómo los realiza el estudiante, como por ejemplo, cómo resuelve un problema complejo o la acción interactiva de un equipo de trabajo, si trabaja en grupo, colaborativo, ¿no? Puede trabajar con lo que es estudio de caso, con exposiciones, ¿no? Ese es el proceso que está realizando y se tiene un campo de valoración. Por otro lado, el producto, ¿no? Lo que les decía, las evidencias. Esas evidencias lo calificamos como productos. Allí vamos a ver y nos van a entregar lo que es el estudiante, los informes de laboratorio, ensayos, los prototipos o modelos que nosotros le hayamos exigido y en base a ello ellos van a ir redactando también aquí. En las rúbricas existen dos tipos de rúbricas. Uno es denominado rúbricas holísticas, que es de manera general, es una valoración de manera general, así vamos a tomarlo. Por eso se denomina conocimientos como globales, totales, comprensivas o unicriteriales. También permiten la evaluación de la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. De eso se trata lo que es la rúbrica holística. Ahora, cuando hablamos de la rúbrica analítica, ya prácticamente es más puntual, es más concreto, más aplicativo, vamos a decir, ¿no? Entonces, cada criterio o dimensión relevante en relación con el producto evaluado se considera separadamente y se enjuicia sobre la base de una escala descriptiva propia, ¿no? Entonces, este prácticamente es aplicable a una carrera, a una materia específica, una asignatura, donde vamos a poder obtener las rúbricas de tipo analítica.
¿no? Entonces, aquí en los tipos de rúbricas, cuando queremos configurar una rúbrica holística, vamos a encontrarnos con esta configuración, con esta tabla, ¿no? Por un lado es numérica, ¿no? En una columna, y en la otra columna es de tipo descriptivo, ¿no? Describe las competencias que va a realizar y automáticamente estamos asignándole un valor numérico, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, la rúbrica analítica es más específico, ¿no? Aquí ya tiene los niveles de desempeño y también tiene los criterios de desempeño que va a tener el estudiante. Y esos criterios van a ir en base a unos cuadros, en este caso unas celdas, en la cual me va a indicar el nivel de desempeño, ¿no? Al 100%, puede ser al 30%, al 20% y al 10%. Entonces, eso vamos a ir clasificándola con un ejemplo. Eh, las rúbricas prácticamente se convierten en un instrumento muy útil para el docente. Es una guía que nos ayuda bastante para poder evaluar, fíjense, con lo que es una rúbrica holística, por ejemplo, relacionado a lo que es el portafolio, la carpeta, el registro, nos ofrece lo que es la tarea, el producto, el diario, y esto va a llevar a una autoevaluación del proceso, la parte del proceso. Por otro lado, cuando aplicamos la rúbrica analítica, entonces trabajamos sobre lo que es el examen, tanto oral, escrito, y también observamos lo que es el producto. Estamos hablando de una autoevaluación de tipo de resultados. Entonces, esa es la clasificación que se tiene de ambas rúbricas, ¿no? Su campo de acción, vamos a decir. Una rúbrica holística, les decía, tiene un título, evidentemente es que nosotros tenemos que asignarle. Por otro lado, tiene niveles de desempeño. Acá tenemos, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, ¿no? El 0 obviamente no tenemos que obviarlo. Tiene que partir de 1, 2, 3, 4, ¿no? Luego vamos a tener los descriptores, ¿ya? Que vamos a describir el desempeño que nosotros esperamos o el indicador que nosotros nos hemos marcado para que el estudiante pueda desenvolverse en lo que nosotros nos estamos marcando para que cuando avancemos el tema, si el resultado es lo que vamos a obtener. Aquí tenemos la rúbrica analítica, ¿no? Les decía, hay unos criterios, ¿no? Que para cada nivel vamos a organizarlos con un criterio y en la parte superior vamos a colocar los niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño van a tener la numeración que se ha de asignar, también los descriptores en porcentajes, les decía, al 100%, puede ser al 70%, 50% o al 40% o 30%, ¿no? Entonces, esto va a depender al criterio de cada docente. Entonces, entramos acá en la parte, ya en el paso 2, ¿cómo se diseñan las rúbricas? ¿Cómo lo diseñamos? Vamos a ver aquí. Para realizar un diseño de una rúbrica tenemos que seguir ciertos pasos, ¿no? Acá nos dice cómo se diseñan las rúbricas de evaluación globales u holísticas. Primer paso, debemos selección de resultados de aprendizaje a evaluar contenidos. Eh, Cuando adoptamos un tema, yo les decía un tema, entonces esa temática tiene un resultado, ¿no? Algo que yo estoy esperando en el estudiante. Después de que yo he transmitido, he enseñado, entonces el estudiante me tiene que responder al nivel que yo estoy observando, ¿no? Es una respuesta. Eso es lo que tenemos que seleccionar. Debemos seleccionar. Paso 2, el título de la rúbrica, ¿no? Muy importante. ¿A qué temática me estoy dirigiendo, ¿no? Obviamente vamos a ver los ejemplos, ahí vamos a ampliar mucho más esta parte.
En el paso 3 los niveles de desempeño y escalas. Cuando hablamos de niveles, les decía, nosotros podemos utilizar 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, dependiendo a la facilidad que nosotros veamos, ¿no? Familiarizándonos siempre con las rúbricas para poder asignar una valoración, un puntaje. Y el cuarto paso es redactar, en este caso, ¿no? Las descripciones o los descriptores de cada nivel de desempeño. Entonces, fíjense, son 4 pasos que tenemos que dar. Primero, seleccionar los resultados que queremos o que estamos esperando. Luego le colocamos el título de la rúbrica, pasamos a los niveles, cuatro, allí nosotros seleccionamos, les decía, 3, 4 o 5 niveles y luego las descripciones. Si yo asigno, por ejemplo, 5 niveles de desempeño, entonces realizaré 5 descripciones. Si asigno 3, entonces de 3 descripciones. Ya tenemos un ejemplo de rúbrica holística o global. Prácticamente es, vamos a decir que es es general, pero también podemos utilizarlo, ¿no? No es que la asignación de valoración numérica es directa acá, ¿no? Nivel de desempeño 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces este está dividido en 4. La descripción del desempeño nos dice, ¿no? Primero, vamos a leerlo esta parte porque es necesario comprender. Recuerda el concepto de ensayo y los elementos de su estructura, ¿no? Entonces es prácticamente de una literatura, el campo, evidentemente, pero es un ejemplo que nos va a servir de manera general. Entonces acá es un concepto de ensayo, ¿no? El número 1. Número 2, explica las características del ensayo desde la argumentación y cada uno de los elementos de su estructura. 2, estamos asignando. 3, realiza un análisis de cada uno de los elementos de la estructura del ensayo y su relación con los otros para entender el sentido global del texto. 4, evalúa la estrategia discursiva usada por el autor partiendo de su estructura. Entonces, el estudiante que prácticamente haga este desempeño del nivel 4, por ejemplo, que haga una evaluación estratégica, ¿no? Discursiva, que utiliza el autor, ¿no? Partiendo de su estructura, entonces yo le ponderaré con 4, ¿no? Si el estudiante solamente recuerda el concepto, le colocaré un 1. Y si me explica las características, llega hasta la argumentación, entonces 2. Y si el estudiante realiza un análisis de cada uno de los elementos, estructura y todo aquello, entonces le colocaré una valoración de 3. Entonces, esa es la manera de poder asignar un valor numérico al estudiante. Todos acá se ponderan sobre 4, ¿no? De 4, dependiendo al desempeño que ellos realicen, van a ser asignados según el valor numérico. Por otro lado, tenemos cómo se diseñan las rúbricas analíticas, o sea, cuál es la diferencia. Nosotros habíamos partido en el anterior de la misma manera, seleccionar los resultados de aprendizaje y evaluar los contenidos. Luego, segundo paso, título de la rúbrica, de la misma manera. Luego, selección de criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios que nosotros vamos a seleccionar? Y el diseño de niveles de desempeño, ¿no? Niveles de desempeño. Entonces acá en el cuarto paso nosotros vamos a dar el desempeño, ¿no? La cantidad de niveles que tiene que tener el estudiante. Veamos. Entonces, número 3. Entonces acá, ¿cómo se seleccionan y escriben los criterios de la rúbrica de evaluación? ¿Cómo se hace? Entonces, los criterios de evaluación o las tareas, ¿no? Las evidencias, los resultados de aprendizajes,
los criterios, las competencias a evaluar, pues prácticamente nos ayudan bastante, ¿no? Cuando queremos realizar una redacción de criterios de evaluación, tenemos que ver qué es lo que estoy queriendo evaluar. Tareas, evidencias, resultados del aprendizaje, competencias que estoy queriendo evaluar o criterios. En este caso, criterios se define la calidad de la ejecución de los aprendizajes. A eso se refiere, ¿no? La calidad de la ejecución de los aprendizajes. En las tareas tenemos que realmente hacer un criterio de desempeño específico, aplicación de contenidos en contextos y situación de calidad. Por otro lado, las evidencias son un conocimiento, desempeño, producto y conducta. También resultados del aprendizaje, qué quiero que mis estudiantes aprendan, qué evaluaré de ellos, ¿no? Entonces, por otro lado, las competencias de evaluar, las competencias básicas, genéricas, específicas, el perfil de egreso que tiene que tener en la determinada asignatura. 4. ¿Cómo se redactan las observaciones de cada uno de los niveles? Bueno, prácticamente las observaciones de cada uno de los niveles vamos a ir observando, vamos a ir valorando dependiendo de cada nivel de desempeño que logre el estudiante. Al número 5. ¿Cuál es la importancia de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos en el diseño de las rúbricas de evaluación? Es importante valorar los conocimientos cognitivos, ¿no? Queda asimilado los metacognitivos que el estudiante nos haya demostrado durante el transcurrir de la clase, los afectivos en el diseño de las rúbricas, ¿no? Entonces ahí estamos midiendo esos tres, prácticamente los tres elementos. Entonces acá, para poder realizar una redacción, nos vamos a basar en este autor, Bloom, que nos define procesos cognitivos inferiores y superiores. Acá nos da un ejemplo, ¿no? En el nivel, por ejemplo, el nivel de recordar, comprender, aplicar, esto es de manera general, analizar, evaluar, crear. Vayamos con el primero, en recordar, en la descripción, este autor Bloom nos propone lo siguiente: recuperar información relevante desde la memoria. Verbos clave útiles para rúbricas. Nos da unos verbos: enumerar, definir, identificar, etiquetar, nombrar, recordar. Y un ejemplo aplicado en ingeniería civil es enumerar los tipos de cimentaciones usadas en suelos arcillosos. Entonces, de esa manera estaríamos adoptando el primer verbo, en este caso, para una descripción, ¿no? Enumerar o enumera los tipos de cimentaciones usadas en los suelos arcillosos. En ese sentido, nuestra descripción. Por otro lado, tenemos comprender, ¿no? Explicar ideas o conceptos. Bloom nos propone explicar, resumir, interpretar, clasificar, describir. Puede utilizar cualquiera de estos cinco verbos para relacionarlo con la comprensión y así redactar una descripción. Describir el funcionamiento de un sistema de alcantarillado urbano. Entonces, en aplicar, pues, usar la información en situaciones concretas, estaría los verbos, ahí está calcular, usar, implementar, resolver, aplicar, y nosotros podemos colocarlo aquí: aplicar el método de cargas distribuidas en el análisis de una viga, ¿no? Entonces, ahí está propuesto.
Luego tenemos analizar, ¿no? En analizar está descomponer información en partes y explorar relaciones. En lo que es verbos clave útiles para redactar rúbricas, es comparar, diferenciar, examinar, categorizar, analizar, y aquí redactamos, ¿no? Analizar las causas de falla de un muro de contención colapsado. Por otro lado, evaluar, emitir juicios basados en criterios o estándares. Entonces, acá lo que es los verbos clave útiles para rúbricas es justificar, criticar, defender, evaluar, argumentar. Y ahí vamos a redactar, evaluar la viabilidad técnica de un proyecto de puente colgante, ¿no? Entonces, el nivel va subiendo, ¿no? Y en el número 6 ya es crear. En el número 6 es producir una nueva estructura o patrón a partir de ideas. En verbos que vamos a utilizar para rúbricas es diseñar, formular, construir, desarrollar y planear. Finalmente, el ejemplo es diseñar un sistema de drenaje pluvial para una zona urbana. Fíjense el nivel de desempeño que vamos a lograr con esta tabla de Bloom que nos propone, ¿no? Para que nosotros podamos redactar y poderlo aplicar a los tres elementos de competencias que estamos trabajando, ¿no? Este es las rúbricas, por ejemplo, este es un ejemplo de rúbrica basado en Bloom, diseño de una estructura de concreto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de comprensión, comprender, y la redacción descriptor del desempeño. Nosotros escribimos de esta manera, ¿no? Interpreta correctamente las condiciones de carga uso. Otro descriptor resume las normativas aplicables, ¿no? Luego, en aplicación de métodos de cálculo, aplicar nivel Bloom, aplicar los coeficientes de seguridad según norma, ¿no? Luego, análisis estructural es analizar, tenemos identifica puntos críticos de carga, compara diferentes configuraciones de esfuerzo, ¿no? Esos son los descriptores. En justificación del diseño, evaluar, tenemos lo que es la argumenta por qué el diseño cumple con requisitos de seguridad y costo, defiende la elección de materiales. Entonces ahí está en ese nivel, y en el nivel de creatividad es la propuesta de la solución estructural, crear, y aquí redactamos, desarrolla planos y memorias de cálculo, integra innovación en el diseño, sostenibilidad y eficiencia. Fíjense cómo va a ir cambiando dependiendo del nivel de Bloom que nos propone y cómo nosotros podemos ir redactando ya en campo profesional. Este es otro autor, se llaman taxonomías de Marzano, que es una estructura general también que nos dice, Marzano propone 4 niveles de pensamiento, agrupaciones en 3 sistemas, ¿no? Sistema cognitivo, metacognitivo y el sistema yo. Esa es la propuesta de Marzano. En el cognitivo nos da una categoría de recuperación, comprensión, análisis, utilización del conocimiento, y en la descripción nos da procesos de pensamiento desde el recuerdo hasta la resolución compleja del problema. Metacognitivo, autorregulación, ahí estaría la descripción, la planificación, supervisión y evaluación del propio pensamiento. Y del sistema del yo. El sistema del yo es la motivación, actitudes, creencias, esfuerzo personal. Esa es la taxonomía de manera general que nos trae Marzano. Veamos la parte de la aplicación, ¿no? En ingeniería civil, verbos clave y ejemplos. Nivel Marzano. Recuperación, ¿no? Recordar, enumerar, identificar, reconocer. Identifica los tipos de suelos en un perfil geotécnico. La comprensión.
parafrasear, simbolizar, clasificar y explicar. Por otro lado, también explica los conceptos detrás del método de los elementos finitos. En el análisis, en el nivel de análisis, está inferir, analizar, errores, generalizar, y tenemos el criterio, analiza por qué falló una estructura durante un sismo. También está lo que es la utilización del conocimiento, investigar, experimentar, resolver problemas, tomar decisiones, y estaría lo que es diseña una solución para estabilizar una ladera inestable. Entonces, esta es la aplicación de Marzano a lo que es una, en este caso, con verbos clave y ejemplo. Ejemplo de rúbrica en ingeniería civil basado en Marzano, diseño de un sistema de drenaje urbano. Entonces, acá de la misma manera vamos a ir aplicando en recuperación, comprensión, análisis, utilización de conocimiento, autorregulación y sistema yo. En este caso, en lo que es Marzano, ¿no? En esa tabla. Entonces, en recuperación, por ejemplo, describiremos el indicador reconoce los parámetros básicos, ¿no? Precipitación, escorrentía, ¿no? Coma, etc. Explica cómo afecta la urbanización al ciclo del agua, identifica errores de diseño previos, generaliza causas de colapso por inundaciones cuando estamos en análisis. Utilización de conocimientos, diseña un sistema funcional bajo normas vigentes. También toma decisiones justificadas sobre materiales y trazado, y en lo que es autorregulación tenemos revisa resultados de simulaciones y ajusta parámetros. Autorregulación evalúa fortalezas y debilidades del diseño propuesto. Sistema yo muestra responsabilidad, autonomía y motivación. Responde constructivamente a la crítica técnica. Entonces, fíjense que tiene una tabla y unos parámetros, vamos a decir, un nivel ya prácticamente especificado según Marzano, que nosotros podemos aplicarlo a lo que es investigación. Haciendo una comparación entre Bloom y Marzano para rúbricas, en el enfoque, por ejemplo, en el enfoque, es prácticamente Bloom es de tipo cognitivo puro, mientras que Marzano trabaja más en cognitivo, metacognitivo y afectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia. En profundidad, por ejemplo, en Bloom es alta en énfasis en contenidos, ¿no? Para que tomar en cuenta ese aspecto en contenidos. Cuando nosotros queremos medir, tenemos que tomar los criterios de parte de Bloom. Y de Marzano, por ejemplo, es mayor en autorregulación y motivación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe. Ideal para, dice, ¿no? Para evaluar tareas específicas y habilidades técnicas. Aquí nos está indicando. Si yo quiero evaluar tareas específicas y habilidades técnicas, entonces debo utilizar la tabla de Bloom. Ahora, si quiero evaluar pensamiento complejo, reflexión y actitud profesional, con Marzano. Entonces acá con Bloom es lo que nos conviene, ¿no? Por otro lado, también la aplicación en ingeniería civil es Bloom nos propone ejercicios técnicos, cálculos y análisis, o sea, prácticamente inclinados a Bloom. Aquí Marzano también, proyectos integradores, diseño, autoevaluación y trabajo en equipo es lo que nos trae, ¿no? Las propuestas de la redacción de lo que es las rúbricas. Acá este mensaje que es muy importante. La implicación de un estudiante en su evaluación se asegura a través de la motivada autorregulación de sus aprendizajes y de buenos instrumentos y técnicas de evaluación que permitan facilitar el proceso. Ahí nos dice Vargas 2020. Ahora sí, veamos qué es una rúbrica, ¿no? En una rúbrica, digamos, después de ver toda esa teoría, vamos a ver de que las competencias
son el saber, ¿no? Que es el contenido, el hacer, que es la acción, el ser, que es la actitud, y estar, lo social. Son aspectos que tenemos que valorar, ¿no? Tenemos que dar una valoración tanto cualitativa como cuantitativa en un cuadro, en una tabla de rúbricas. Entonces, ¿cómo se elabora? Primero se determinan los criterios a evaluar. Luego se establecen los niveles de desempeño, ¿no? Entonces, dos cosas. Criterios, niveles, y luego se asigna el valor a cada nivel de desempeño. Criterios, nivel y valor numérico. Acá, determina el contenido, es una competencia, ¿no? El nivel de logro puede ser satisfactorio, notable, en proceso, excelente, muy bueno, bueno en proceso. Puedo calificar también de esta manera, ¿no? O puedo asignarle directamente un valor, como nos dice acá. Se asigna un valor, puede ser 10, 9, 8, 7, 6, o puede ser 10, 9, 8, 7, o podemos colocar una alternativa de 4, 3, 2, 1. O sea, prácticamente nos trae una confusión. Pero acá, por ejemplo, nosotros podemos calificar excelente, muy bueno, bueno en proceso, pero no podemos decir deficiente, no podemos decir pésimo, ¿no? Solo que tenemos que centrarnos, restringirnos en estos 4 puntos. Excelente, muy bueno, bueno en proceso. Si está en un porcentaje del 100%, el 50% hacia abajo sería en proceso. Y si está más arriba, el bueno sería 70, muy bueno estaría entre 80 y 90, y el excelente estaría entre 90 a 100. Entonces, esa sería la valoración numérica, ¿no? Entonces, tendríamos que adoptar, ¿no?, esos valores. Como les decía, esto es abierto, no es impositivo, es una sugerencia. Por ejemplo, el criterio de valorar, en este caso es una valoración en el contenido del trabajo. Yo puedo ponderar 10 puntos, ¿no? En la ortografía y redacción, 3 puntos, en el formato, 2 puntos, ¿no? Es un ejemplo que más o menos nos da una idea de cómo nosotros podríamos ir valorando. Acá también el contenido de la autobiografía sobre 10 puntos, pero hay unos subtemas, subpuntos que yo podría valorar dentro del contenido de la autobiografía. Información personal, 2 puntos, vida familiar, 2 puntos, vida escolar, 2 puntos, vida social, 2 puntos, aspiraciones, metas, 2 puntos, ortografía 3 puntos, formato 2 puntos. O sea, al final está ponderando sobre 15 puntos. Entonces cada uno ya irá asignando. Entonces acá, por ejemplo, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Para poder realizar, ya prácticamente configurando, entrando a esta configuración de una tabla de rúbricas, en una columna yo debo tener los criterios, y en la otra columna, prácticamente son 4, son los niveles de desempeño que voy a marcar. Luego, una vez que tengo ese cuadro, ya voy colocando los criterios. ¿Qué es lo que voy a sacar, ¿no? Información, estructura, expresión oral, organización del grupo, recursos. Entonces acá yo voy configurando qué es lo que tengo que ir calificando, ¿no? Inmediatamente justo, 0,5, aceptable 1, muy bueno 1,5, y excelente 2 puntos, ¿no? En este caso el nivel de desempeño 2. Y acá estos prácticamente son 16, ¿no? 4 celdas, en este caso, 4 cuadros, y en total 16 que debo llenar con lo que son los criterios de desempeño. Acá, por ejemplo, en excelente ya voy redactando, ¿no? Por ejemplo, en excelente, generalmente se sugiere que partamos de ahí. Esa es la nota más alta que yo voy a ponderar en el estudiante. Por ejemplo, dice: la información está completa y aportan datos interesantes en una exposición, ¿no?
Luego voy bajando en estructura que ha hecho el estudiante. Por ejemplo, en criterios ya le voy dando un porcentaje, aquí 20%, 20, 20, 20, 20, total 100. Y aquí le voy colocando el nivel de desempeño que tiene el estudiante. El nivel de desempeño es una ponderación distinta, ¿no? Entonces acá, aquí nos dice, controlan el tema, mantienen un buen tono de voz y se expresan correctamente. Entonces acá, por ejemplo, en la expresión del 20%, ¿cuánto será su valoración? Entonces acá me está diciendo que si yo estoy en una expresión oral del 20% y está en la columna de excelente, el estudiante va a tener los 20%, ¿no? Si en la estructura está con 20% y resulta que el estudiante hace, ¿no? Las diferentes secciones se han planificado, secuenciado para dar una presentación global, entonces tendrá su 20%. En la información, si el estudiante de información está completa y aportan datos interesantes, si ha hecho de esa manera, está en excelente y su ponderación es al 20%. Entonces hasta aquí tendría 60. Y si la organización del grupo lo hace de la misma manera, nos dice que manifiestan un, una buena organización, reparto y dominio de la situación, entonces tendrá sus otros 20%. Y finalmente, los recursos, el material que está presentando, ¿no? Si el material es atractivo, tiene la información necesaria y ayuda a comprender la exposición, entonces en este caso tendrá sus 20% también acá. Y si nosotros hacemos la suma, total va a tener los 100%. Entonces, de esa manera es como debo realizar el nivel de desempeño. De partir siempre de lo más alto al cual yo voy a ponderar y ese va a ser mi punto o el nivel de desempeño excelente. Luego, vamos a ver el muy bueno, que sería 1.5. Si la información del grupo, de los expositores, solamente me trae una información que está completa, ¿no? Y no trae datos interesantes, entonces estamos entrando ya a una ponderación de muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ya se prácticamente le vamos a ir bajando el, el porcentaje del 20%. Acá tenía 20%. Entonces acá ya tendrá el 15%, ¿no? 15%. Entonces, la estructura, por ejemplo, en la estructura se ha intentado relacionar las diferentes explicaciones, ¿no? Han intentado, mientras que los otros realizaron las diferentes secciones, se han planificado secuencialmente, ¿no? Entonces, eso era su estructura. Aquí han relacionado y han intentado, entonces tiene un 15%. Expresión oral, se expresan correctamente, pero falta seguridad. Entonces ya estamos con una ponderación de los 15%. Y la organización del grupo, 20%, en este caso, 20%, pero acá, como es muy bueno, el equipo tiene el reparto equilibrado de la exposición. Finalmente, el material tiene información necesaria, pero no es atractivo para los espectadores. Entonces, fíjense el nivel de desempeño de lo que nosotros nos habíamos planteado, está bajando de nivel. Y ese nivel ya no se va a ponderar al 100%. En este caso, su ponderación era 20% y acá solamente tendremos el 15%. En este lado teníamos 20 y aquí tenemos todos 15%. Luego vamos a llenar el siguiente cuadro que sería aceptable. De la misma manera tiene que ir bajando el nivel, por ejemplo en la parte de la información, y dice tiene las partes necesarias, pero no están bien conectadas, ¿no? Bien conectadas, ¿no? Entonces ahí está, están bajando mucho más y aquí ya estaríamos trabajando con una ponderación al 50%, vale decir, el 10% más tendría acá. Luego, la estructura, la secuencia correcta, pero las secciones aparecen aisladas.
¿no? Entonces, es un parámetro que me estoy marcando de la misma manera. La expresión oral, por ejemplo, se expresan más o menos bien, pero falta dominio del tema. Organización del grupo, ¿no? Buena organización, aunque se nota que unos han trabajado más que otros, ¿no? Y por otro lado también los recursos, el material es aceptable, pero falta información importante. Entonces, estamos bajando de nivel, fíjense. Estamos bajando de nivel de un porcentaje alto a bajo. Finalmente, vamos a tener ya el cuadro llenado, donde estamos en lo justo, ¿no? Falta información esencial, falta estructura y difícil de entender, no se expresan correctamente ni mantienen un tono de voz apropiado. Por otro lado, la organización del trabajo en el grupo es deficiente. El material creado tiene falta de información y no está cuidado estéticamente. Entonces, fíjense, de esa manera es como vamos a ir bajando de nivel. De lo más alto, vamos a ir bajando el nivel para que nosotros podamos ponderar en lo que es el excelente, muy bueno, aceptable y justo. De la misma manera podemos ir variando en los distintos cuadros, por ejemplo, comprender mensajes orales, analizarlos en sentido crítico. Aquí en nivel de logro 1, por ejemplo, comprende textos orales muy breves o sentidos y necesita apoyo docente para comprender textos. Otro comprende información que transmiten textos orales. Otro comprende textos orales de su entorno, comprende textos orales de su uso habitual, ¿no? Que sería la alta ponderación. Por otro lado, tenemos también aquí, podemos calificar también de esta manera, ¿no? En el nivel de desempeño, no a medias, bastante, sí, totalmente. Es responsable con la parte del trabajo asignada, dice, no ha hecho nada, no ha hecho mucho, menos de lo que tenía que hacer, ha hecho casi todo lo que tenía que hacer, se ha realizado todo lo que tenía que hacer. Bueno, es un ejemplo. Entonces acá vamos a ya prácticamente clasificarlo y aplicarlo a lo que es la ingeniería civil en este tema. Este es un tema de exposición, ¿cómo lo vamos a calificar? Exposición, diseño de una estructura de concreto. En la parte cognitiva es un criterio que podemos colocarnos, dominio del contenido, por ejemplo, ¿no? El excelente va a tener una ponderación de 5, aceptable 3 y insuficiente 1. Entonces, vamos a ir trabajando con aquello y lo que nosotros nos vamos a plantear como rúbrica en excelente va a ser explica conceptos técnicos con claridad y precisión, incluye cálculos y normativas. Eso va a ser la ponderación. Si el estudiante entra en este y realiza este desempeño, explica conceptos técnicos con claridad y precisión, incluye cálculos y normativas, tiene una ponderación de excelente 5. O la ponderación que yo le estoy colocando acá, ¿no? Entonces, eso ya cada docente tiene que valorar cuánto es lo que le va a asignar. Entonces, en la parte aceptable, por ejemplo, que supongas es que es al 50%, ¿no? Y está al 100%, podemos variarlo de esa manera, gusten. Presenta, presenta los conceptos básicos, pero algunas imprecisiones o faltan ejemplos, 50, 60, ¿no? Luego tendríamos muestra de desconocimiento de conceptos clave y errores graves. Entonces, prácticamente está por debajo de los 50. Acá, desempeño. En la parte del desempeño debemos valorar con una rúbrica. La exposición está bien estructurada, con introducción, desarrollo y conclusiones claros, ¿no? En la parte del desempeño. Con esa rúbrica tenemos que valorar. En la parte aceptable, la estructura es entendible, aunque con transiciones poco claras y información redundante. Y insuficiente, entonces la exposición es confusa y desorganizada.
En actitud, trabajo en equipo y seguridad, lo que nosotros tenemos que calificar es participa activamente, muestra seguridad, se comunica con confianza y respeta turnos. Acá participa con dudas o inseguridad, se apoya excesivamente en notas. No participa activamente o muestra desinterés, actitud pasiva. Entonces, fíjense que tenemos que ir trabajando. Ahí vamos a mostrar otro ejemplo. Este es el ejemplo 2. Exposición, estudio de suelos para cimentaciones. De la misma manera, en el aspecto, con el criterio cognitivo, aquí yo, por ejemplo, le he colocado 10, 6, 2, ¿no? Entonces, eh, en la valoración numérica, ¿no? Entonces acá ustedes pueden colocar el porcentaje que le van a dar a la parte del conocimiento, a la parte del desempeño y a la parte de la actitud. En lo que es la educación por competencias, siempre damos mayor ponderación a lo que es el desempeño, porque allí el estudiante es donde nos muestra el nivel de desempeño alcanzado, ¿no? Y eso involucra lo que es los conocimientos, las habilidades, y de ahí nos va a mostrar el desempeño que él ha logrado durante el transcurrir de la clase. Y finalmente, la actitud es el compromiso que tiene con la asignatura. Eh, por eso tenemos que valorarlas. En la parte de cognitivo, vamos a leer esta parte del excelente, analiza tipos de suelo, ensayos y sus implicaciones estructurales con argumentos sólidos, ¿no? Por otro lado, desempeño, uso de recursos visuales, ¿no? Utiliza planos gráficos y resultados de laboratorio que enriquecen la exposición. Luego vamos a bajar, presenta algunos recursos, aunque poco explicados o sin integración. No usa recursos visuales o los presenta de forma confusa. Nosotros los tres niveles. En la parte de la actitud, evidencia compromiso con la participación, colabora y responde preguntas con disposición. Colabora en parte, pero en participación limitada en preguntas o preparación. Finalmente, muestra escasa preparación, no colabora o evita participación. Finalmente, tenemos este otro ejemplo, que es exposición, en estos casos, diseño de sistema de drenaje urbano, de la misma manera, en lo que es los criterios de en lo que es los criterios de cognitivo, ¿ya? Cognitivo, que es la solución técnica propuesta, en el desempeño, la claridad en la exposición oral y la actitud, ¿no? Interés y liderazgo. Entonces acá tenemos de la misma manera, expone una solución de drenaje completa, sustentada en cálculos, normas y contexto urbano. Luego tenemos, presenta una solución básica en algunos datos, pero sin suficiente intento técnico. Fíjense que cómo vamos bajando de nivel, ¿no? Este es el nivel más alto, más bajo, y prácticamente propone soluciones incoherentes, ¿no? O sin respaldo técnico. Entonces prácticamente necesita una ayuda, una retroalimentación del estudiante. Podemos invertir también. Este no es una norma de que debemos excelente, aceptable, insuficiente. Podemos, ¿no?, invertir insuficiente, aceptable, excelente. Podemos hacerlo también, ¿no? Entonces eso es indistinto. Por otro lado, tenemos el desempeño, claridad en la expresión oral, se expresa con fluidez, usa vocabulario técnico y mantiene la atención del público, ¿no? Se expresa con algunas pausas o muletillas, vocabulario adecuado pero limitado, ¿no? Habla de forma confusa, sin claridad ni vocabulario técnico. Y finalmente, actitud, donde tiene que estar el interés y el liderazgo. Muestra liderazgo y entusiasmo durante toda la exposición. Participa sin mostrar iniciativa destacada y se mantiene pasivo y con poco interés. Yo estaría en
nivel de desempeño insuficiente, aceptable y excelente. O sea, acá tenemos fíjense que siempre tenemos que ponderar lo que es la parte del cognitivo, desempeño y actitud. Y cuando nosotros evaluamos al estudiante, vamos a tener, esta es la primera parte que les estoy presentando. Evidentemente, este tiene varias partes. Esta es la parte básica que tenemos que ir trabajando y vamos a ver lo que, por ejemplo, aquí faltan las evidencias, ¿no? Las evidencias, los informes que nos ha de presentar el estudiante, todo aquello. Eso ya posteriormente vamos a ir completando. Acá les he traído una guía de exposición oral sobre la cual nosotros podemos realizar una valoración. ¿Cómo lo hacemos? Primero le colocamos un tema o problemática que esté llevando el grupo, el nombre del grupo, el grupo expositor, la escala de evaluación, los criterios, en este caso A, B, C, D, E, sería el A es 5, B 4, C 3, D 2 y E sería 1. Entonces la escala de evaluación sería A siempre, B casi siempre, C normalmente, D casi nunca y E nunca. Esa es la escala de evaluación. Los ítems de evaluación y los criterios de evaluación que podríamos utilizar, ¿no? Entonces les presento un ejemplo. Acá, por ejemplo, explica claramente, ustedes pueden adoptarlo o no, cómo lo hace y le van a ir colocando su valor, la ponderación correspondiente del estudiante. Explica pensamientos, no solo pasos, pregunta por otras soluciones de la clase, presenta más de una solución, utiliza mapas conceptuales y mentales, utiliza ejemplos para asegurar la comprensión, realiza buenas preguntas a la clase, tales como ¿será esta la única manera de hacerlo? Bueno, esta es una propuesta, como les decía, ¿no? Ustedes pueden seleccionar, no es necesario que todas las adoptemos, una, dos o tres, que esté dentro de lo que nosotros queremos realizar la evaluación en lo que es las rúbricas. También podemos utilizar esta, responde a las preguntas realizadas por la clase, muestra transparencia u otro medio de exposición adecuado, se expresa en forma audible y clara, si recibe una respuesta incorrecta, la usa para crear una discusión, logra atención del público y mantiene dominio sobre ellos. El grupo apoya la exposición tiene dominio del contenido, el material de apoyo tiene relación con el contenido expuesto, escucha las ideas de otras personas, se ajustó al tiempo de la exposición, fíjense. Entonces, de aquí vamos a ir ponderando al estudiante y vamos a sacar un total, ¿no? Un subtotal, y lo vamos a sumar y al final vamos a tener el puntaje máximo obtenido por el grupo. Puede ser grupal o puede ser personal también, ¿no? Entonces, aquí tenemos puntaje obtenido, calificación final, observaciones que se ha de realizar al grupo expositor, evaluado por el docente, la firma y la fecha, ¿no? Entonces, para darle formalismo a lo que es la rúbrica. Bueno, con esto estaríamos terminando, estimados estudiantes, prácticamente. Así como cada noche se nos va rápido el tiempo y estamos esta semana con un trabajo básico que es lo cognitivo, desempeño y actitud. Entonces la tarea va a ser referida a este ejemplo, pues que pueden ustedes seleccionar y realizar una tarea de esta manera, ¿ya? También para que ustedes puedan trabajar, les voy a subir un documento de apoyo para que puedan ser ayuda. En este documento están los links para que puedan ustedes ingresar y puedan trabajar, ¿no? Las rúbricas, ¿no? Los tipos de rúbricas, pero con la plataforma, por ejemplo, ¿no? Ahí está CINET, ahí está Rubistar,
hay varias aplicaciones que pueden utilizar para poder editar. El uso es muy simple, para si ustedes no necesitan de aquello, también lo pueden hacer bajo el ejemplo nada más. Entonces, este documento va a estar en la plataforma para que ustedes se puedan apoyar también para llevar adelante esta elaboración de lo que es la rúbrica. Bueno, agradecerles por el tiempo prestado y nada más que resta a despedirnos hasta el siguiente martes. El siguiente martes nos estamos reencontrando a la misma hora por este medio. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.